En este vídeo vamos a ver el esquema de cabeza. Lo vamos a ver de una manera sencilla, pero hay que tener en cuenta que la cabeza tiene un montón de elementos que siempre queremos colocar bien y que a veces nos tuercen, ¿no? Como colocamos los ojos, con las cejas, la nariz, la boca, para que no estén torcidas las orejas. Y lo que vamos a hacer es entender las pautas, las proporciones y las medidas que tenemos que tomar para hacer un esquema muy básico. Luego sabemos que cada persona tenemos una cabeza, una cara, y la perfección, es subjetiva. Y lo que sí que es verdad, que sea como sea los rasgos que tengamos cada uno, tenemos que tener una estructura básica a partir de la cual poder aplicar nuestras modificaciones en función del modelo. Por lo cual, lo que vamos a hacer es simplemente, de una manera muy básica, aprender a colocar los elementos de la cara, aprender a proporcionar una cabeza. Y esto es el primer paso. Una vez que tengáis esto, lo que tenéis que hacer es repetir este ejercicio un montón de veces hasta que lo tengáis asimilado, de tal manera que cuando tengáis un modelo de cabeza delante, esto lo tengáis siempre en vuestra mente, aunque sea de una manera inconsciente. Y después, una vez que tengáis esto súper asimilado, seguir trabajando con la cabeza, porque yo os voy a explicar un modelo de cabeza visto de frente. Luego tenemos la cabeza vista de lado, la cabeza mirando para arriba, mirando para abajo, para izquierda, para derecha, con diferentes movimientos, diferentes ángulos. ¿De acuerdo? La cabeza es un mundo muy, muy profundo. Entonces, bueno, vamos a empezar con este primer ejercicio y después ya iremos profundizando, y además os invito a vosotras y a vosotros que profundicéis. Tenéis un montón de recursos para poder investigar, y la investigación es una buena estrategia para aprender, porque lo que aprendes investigando por ti mismo, por tu propia motivación, es una cosa que luego se te queda y que la comprendes mejor. Pero de todas las maneras, yo os invito a este primer paso, ¿vale? Luego vamos a trabajar más cosas, los elementos de la cabeza, de forma individual en otros vídeos distintos. Pero vamos a empezar con esto, ¿vale? Lo voy a ir explicando a medida que lo voy haciendo. Luego os dejo la imagen y siempre podéis parar el vídeo y bueno, repetirlo muchas veces. Y repito, lo que importa es el ejercicio. No os tiene por qué salir bien a la primera, ni a la segunda ni a la tercera. Simplemente creo que lo importante es que entendáis que las cosas se colocan con unos ejes, con unas medidas, con unas proporciones, y que poco a poco iréis entendiendo. Cuando tengáis que plantearos un ejercicio de cabeza diréis, uy, este ojo se me queda torcido, pero esto se puede arreglar porque yo sé que los ojos tienen que ir en un eje. Y es una cuestión de comenzar a dar el primer pasito para aprender a dibujar la cabeza y la cara. Venga, a trabajar. Vamos a hacer el esquema de cabeza. He hecho unas marcas previas para no entretenerme ni enredarme en medidas, proporciones y demás gestos que al final os van a distraer, porque vamos a dar bastantes datos y lo que quiero es que los datos sean muy directos y muy claritos. Tenemos la cabeza vista de frente. La cabeza vista de frente es más alta que ancha. Y sabemos que la cabeza, la cara, la vamos a dividir en dos mitades simétricas. Sabemos que a lo largo de la vejez, cuando vamos envejeciendo, esa simetría se pierde, pero nosotros en principio vamos a hacer lo que sería el esquema perfecto, el esquema ideal. Y para ello planteamos la cara y la cabeza como dos mitades simétricas, iguales. Para ello vamos a trazar lo primero un eje vertical, y en este eje vertical, que ahora le voy a marcar un poquito más, lo que vamos a hacer es dividirlo en 3 partes y media. Es decir, cogemos el módulo que sería la medida de la frente desde las cejas a la base del pelo, y esa medida la vamos a llevar 3 veces y media a lo largo de ese eje, ¿vale? Es decir, la cabeza de alta tiene 3 módulos y medio, entendiendo que el módulo es, tomamos este módulo de medida, en nuestro caso va a ser la medida de la ceja a la raíz del pelo, y la dividimos y la repartimos, 3 veces y media a lo largo de nuestro eje vertical. Y esto ya nos da un montón de información, porque aquí abajo tengo la barbilla. En esta primera línea de arriba tengo la raíz del pelo.
En esta segunda línea tengo las cejas. En esta tercera línea voy a tener la base de la nariz. Y con ello tenemos unas alturas muy importantes ya halladas. Es decir, tengo la barbilla, la base de la nariz, las cejas, la base de la raíz del pelo y el final de la cabeza. Ya tengo un montón de alturas halladas en mi cabeza, en mi cara. Bien, el siguiente paso que vamos a hacer es, tomando este punto de la línea de las cejas como centro y como medida este módulo y medio hasta el final de la cabeza, vamos a trazar una circunferencia. ¿De acuerdo? Entendiendo que este es el centro, este sería el radio, otro radio hasta aquí, y vamos a trazar una circunferencia. Podemos girar el papel si se nos da mejor hacer las curvas hacia un lado que hacia otro. Bien, aquí tenemos una circunferencia. Bien. Ahora lo que voy a hacer es trasladar al lateral lo que es el diámetro de esta circunferencia. Como veis, me queda aquí un trocito, que es lo mismo casi, medio módulo, como lo que tengo de la raíz del pelo. Hacia el final de la cabeza es prácticamente lo mismo que desde el final de la bola hasta la base, que sería la barbilla. Bien, lo que voy a hacer ahora es trasladar lo que es el diámetro, es decir, toda la anchura del círculo. Voy a hacer una rayita así horizontal para trasladarlo aquí al lateral. ¿Vale? Y aquí voy a trazar una rayita y sobre esta línea voy a dividirla. Esto lo voy a dividir en 6 partes iguales. ¿Ve? 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Ahora, de estas partes iguales, que si os dais cuenta lo he hecho a la misma altura que el círculo. Bien, de estas partes iguales me interesa el final de la parte 1 y el final de la parte quinta. Os lo pongo aquí, en naranjita, para que lo veáis. El final de la parte 1 y el final de la parte 5. Porque a partir de aquí voy a trazar una línea hasta el punto en que me toque al círculo. Y aquí hago lo mismo, trazo una línea hasta la parte donde me toca al círculo. ¿Por qué? Quiero hallar estos puntos porque me van a servir ahora para hacer unas pequeñas curvas, unas pequeñas ondas que me van a ayudar a conseguir esa forma ahuevada de la cabeza. La cabeza no es una bola vista de frente, sino que es algo más ahuevadito, y con esto nos ayuda a ahuevarlo. Vale. Una vez que tenemos hecho esto, yo lo que voy a hacer es borrar un poquitillo la circunferencia exterior, aunque no lo voy a borrar del todo porque luego me va a ayudar a enmarcar las orejas y lo vais a ver cómo. Bien. Vamos a repasar los datos que tenemos hasta ahora. Aquí tengo la raíz del pelo, ¿vale? Aquí voy a poner la raíz del pelo. Aquí tengo la línea donde voy a colocar mis cejas. Veis que ahora lo que estoy haciendo es este eje de las cejas lo estoy inclinando un poquito hacia abajo y luego veréis por qué. Aquí tengo la base de la nariz. Aquí tengo la base de la nariz y voy a hacer lo mismo. Voy a hacer esto y en esta ocasión lo voy a mover un poquito, ¿veis? Hago el arco un poquito para arriba. Bien, luego vais a ver también por qué. Muy bien, ahora, otra de las alturas que tenemos que hallar, porque hemos colocado la base del pelo, hemos colocado las cejas, hemos colocado la base de la nariz y la barbilla. Nos falta de colocar varios elementos. El primero de ellos importante, los ojos.
¿De acuerdo? Y ahora, los ojos, importante que lo entendamos. Los ojos están colocados absolutamente en un eje que está a la mitad de toda la altura. No a la mitad de la bola, sino a la mitad de toda la altura, desde la barbilla hasta el final de la cabeza. Ahí hallamos la mitad y sobre este eje vamos a colocar nuestros ojos. Importante. La medida de los ojos. ¿Cuánto tienen que medir los ojos y dónde van colocados los ojos? Sabemos la altura a la que van colocados los ojos. Ahora tenemos que saber cuánto de ancho es cada ojo. Bien, para ello utilizamos la medida del diámetro de la circunferencia que hemos trazado al principio y la dividimos en 5 partes iguales. Es decir, la anchura del ojo equivaldría a 1/5 de este diámetro. ¿Vale? Y otro dato importante, entre un ojo y otro ojo tendría que cabernos un ojo más, un tercer ojo, ¿de acuerdo? Entonces dejamos que la distancia entre un lacrimal y el siguiente sea la misma medida que la anchura que vamos a poner a los ojos. Bien. Coloco sobre este vértice, ¿vale? Perdón, sobre este eje, voy a colocar el lacrimal. Bien. Hacia la mitad de esta medida que yo he decidido que es, bueno, he calculado que es la medida del ojo, en la mitad, como el ojo va a estar mirando de frente y es importante dibujar los ojos porque esto nos va a ayudar a dar, ojo, las medidas de la anchura de la nariz y de la boca. Así es que voy a colocar los ojos de frente antes de colocar la boca y la nariz. De la anchura que yo he marcado para el ojo, en la mitad voy a colocar el iris. Sabemos que la pupila primero. Sabemos que la pupila es lo negrito que tenemos en los ojos y el iris es lo que cada persona tenemos de un color diferente. ¿Vale? Marco la pupila. Y eso lo tenemos negro. Y luego marco el iris. Y lo voy a centrar, ¿vale? La medida del iris es la mitad de la medida del globo ocular. Es decir, de esta distancia, si esta distancia me mide 2, pues el iris me mide 1. Bien. Voy a colocar el lacrimal y voy a colocar la parte inferior del ojo. Tenemos luego, hay un vídeo donde os explico, que lo colocaré más adelante, un vídeo donde os explico cómo hacer ojos con más detalle, cómo hacer nariz con más detalle, cómo hacer la boca con más detalle. Ahora simplemente lo vamos a marcar, lo vamos a colocar de una manera súper esquemática, para que entendáis dónde va colocado cada elemento. Borro un poquito porque el párpado tapa un poquito del iris. Entonces, ahora estoy igual que aquí, voy a quitar un poquitillo para que no os liéis. Voy a quitar un poquitillo la parte del iris que ha cubierto el párpado y voy a insinuar un poquito el párpado superior. ¿Vale? Bueno, estas cositas y estos detalles ya los podéis ver en el siguiente vídeo en el que tratemos este tema. ¿Vale? Bien, ahora tenemos ubicados los ojos. Ahora sabemos, porque ya lo sabemos por las alturas que hemos hallado de los 3 módulos y medio, primero la barbilla, en el segundo la base de la nariz, en el tercero las cejas, en el cuarto la raíz del pelo y en la mitad de todo los ojos. Volvemos entonces aquí, donde tenemos que colocar la base de la nariz. Y hago una formita así, para saber que es la puntita de la nariz, y ahora, para saber la anchura de la nariz, lo que hago es, desde el lacrimal, trazo en vertical unas líneas, que eso lo estoy haciendo aquí punteado, ¿vale? Y me va a dar esa línea el final de la anchura de mi nariz. En el otro lado hago lo mismo, y así consigo también el final de la anchura de mi nariz. También en otro vídeo os digo cómo dibujar la nariz.
Bien. Ahora, vamos a colocar la boca. Lógicamente la boca va entre la nariz y la barbilla. Bien. En este trozo, ¿qué me queda? Donde está la base del final del círculo, donde ha terminado aquí el círculo, voy a posar mi boca, la parte inferior de mi boca. Y para no confundirnos con los pómulos, voy a borrar esto ahora ya un poquito, porque ya tengo la medida y ya está. Puedo borrar un poquito esta parte inferior del círculo para no confundirme. Ahora, esta es la base inferior de la boca. Desde aquí a la punta de la nariz voy a dividir 3 partes, más o menos 3 partes iguales. En esta primera parte coloco lo que podríamos decir que es el corazón de la boca, y en esta otra parte iría el rictus, la parte media de la boca. Aquí iría la parte baja. Y ahora, ¿cuánto de ancha es la boca? Bueno, pues igual que la nariz viene definida, la anchura de la nariz viene definida por la línea que trazo desde los lacrimales en vertical hacia abajo, la anchura de la boca la voy a conseguir haciendo lo mismo, pero desde el interior del iris. Desde el interior del iris hago de nuevo unas marquitas y donde me llega aquí al rictus, aquí paro. Esa es la anchura de la boca por este lado y hago lo mismo en este otro lado. Voy a marcarlo un poquito más gordo porque a veces en el vídeo no se ve bien. Y aquí tenéis el final de la boca por este otro lado. Aquí tendríamos ya la boca más o menos definida, ¿vale? Vale, ¿qué nos falta? Nos falta trazar la mandíbula. ¿Cómo hago esto? ¿Cómo cierro? Mirad, más o menos la mandíbula vamos a considerar una altura, una anchura parecida a lo que sería la distancia entre los dos ojos, ¿no? Entonces podemos prolongar esto un poquito así. Y esto me va a servir de referencia, ¿vale? Y esto, como el resto de los gestos, pues os daréis cuenta de que cada persona tiene una cara diferente. Pero es interesante conocer una base, a partir de la cual luego establecer variaciones cuando hagamos un retrato, pero tener una base, una referencia base. Esto podemos hacerlo así y lo podemos considerar como una especie de referencia para saber cómo tengo que ir curvando la barbilla. Bien, ahora vamos a colocar lo que sería la parte de la mandíbula. Bien, sabemos que no es absolutamente cuadrada, que tiene un poquito de forma, un poco de óvalo. Bien, vamos a tomar como punto importante esto, la base, lo que sería la base, el final del círculo. Y lo que vamos a hacer es desde estos puntos que hemos hallado, ¿os acordáis con esto? Que los he colocado a ambos lados, pero con estos puntitos. Bueno, pues desde estos puntitos donde hacíamos estos óvalos y llegaban hasta aquí, pues desde aquí voy a hacer un poquito de forma. Ahí, otro poquito de forma aquí. Y después ya uno con esto y uno con esto. Y tengo más o menos trazada la barbilla, ¿vale? Eso es. Bueno, alguna corrección tendría que hacer. Pero ahora no me voy a preocupar de eso. Vale, ahí estamos. Tenemos la barbilla puesta y ahora nos queda colocar las orejas. Vamos a colocar las orejas. Vamos a colocar las cejas primero, perdonadme. Las cejas. Desde este punto vamos a pasar, porque ya sabemos el arco donde van las cejas, ¿verdad? Lo sabemos aquí. Ahora no sabemos cuánto de ancho o de estrecho tienen que ser las cejas, dónde las voy a colocar. Muy bien. Entonces lo que voy a hacer es desde aquí, desde el punto central de la parte inferior de la boca, este punto, voy a coger y voy a trazar una línea que va a pasar por el borde del ojo. Mirad, por el borde del ojo, ¿veis? Desde aquí he trazado una línea que pasa por el borde del ojo y donde se me junte en el eje de las cejas, ahí paro. Ahí tiene que acabar la ceja. Hago lo mismo en el otro lado. La regla, o lo puedo hacer a mano, también, lo podría hacer a mano, ¿vale? Pero quiero que veáis el triángulo. Entonces, el vértice y donde se me junte, aquí ya termino las cejas. Esta sería la zona que ocuparían mis cejas. Y ahora lo que tengo que hacer es, pues más o menos encima del lacrimal, por esta parte que es más alta, subo un poquitico y vuelvo otra vez, pero empiezo en el eje de las cejas y vuelvo a caer al eje de las cejas, sobre esta línea. Y sé dónde empiezo las cejas y dónde las termino porque me lo ha dado esta línea. Aquí hago lo mismo, más o menos a esta altura pongo las cejas, levanto un poquito aquí
vuelvo a caer por modelar un poquito las cejas, porque no son totalmente rectas, pero las tengo ubicadas con unas medidas, ¿vale? Bien. Bueno, esto ya nos entretendríamos después. ¿Ves? Que los ojos suelen ser muy golosos de dibujar. Vale. Bien, nos faltan las orejas. Mirad, desde aquí, desde este eje de las cejas, ves que antes hice unas curvitas y os dije vais a saber por qué, y aquí vais a saber por qué. Y también os dije, voy a borrar un poquito lo que es la circunferencia, pero no la voy a borrar mucho porque quiero que me sirva de tope para las orejas. Las orejas van un poquito por debajo de las cejas y un poquito por encima de los ojos, que por eso he inclinado el eje para abajo, y un poquito a la altura de la nariz. Entonces, si tenemos esto así en cuenta, hago así, ¿vale? Hago así. Luego la modelo, también tenéis un vídeo que colgaré más adelante sobre cómo dibujar orejas, ¿eh? Y aquí tengo la oreja, también aquí, ¿eh? Vale. Luego esto, lógicamente, se modela, perdón, un poquitillo para quitar la sensación de robot, ¿eh? Suavizamos las formas, redondeamos un poquitillo, hacemos las partes un poquito más suaves, más modeladas, metemos sombras, etcétera. Ahora no nos interesa eso, nos interesa que entendamos dónde va cada elemento, ¿vale? Una vez que tenemos todos estos elementos, ¿por qué hicimos esto? Esto lo hicimos porque esto nos ayuda a entender lo que sería el lateral de la cara. El lateral, lo que aquí iría, si ponemos aquí ya el pelo sube un poquito por encima de lo que es la cabeza, porque tiene volumen, ¿vale? Y aquí podríamos marcar las patillas y la raíz del pelo. Pero todo esto nos ayudaría, que es otro tema diferente, son los planos de la cara, es decir, los distintos planos y los distintos volúmenes que nos encontramos en la cara, pero esto nos ayudaría a colocar la cabeza. ¿Vale? Y aquí tendríamos la cara dibujada. Sabríamos cómo colocar cada elemento, ¿vale? Luego ya iríamos pues rectificando alguna cosita que se nos ha podido quedar más. Las medidas, por ejemplo, yo aquí veo que tendría que bajar este ojo un poquito más, porque al colocarlo aquí, bueno, pero esas son rectificaciones que iríamos haciendo cuando ya queremos afinar más la imagen y queremos conseguir ya los elementos perfectamente bien dibujados y bien modelados, ¿no? Pero ahora mismo lo que hemos hecho es colocarles en su sitio y lo que me interesa es que sepáis dónde se coloca cada cosa. Voy a hacer un pequeño resumen de todo lo que hemos hecho hasta ahora y lo que sí que podéis... Lo he hecho lento para que si queréis haberlo dibujado a la vez que yo, perfecto. Podéis parar el vídeo las veces que queráis en la zona en la que tenéis que parar o no lo tenéis claro, dar para atrás, dar para adelante. Pero he intentado hacerlo lento para que pudierais hacerlo a la vez que yo, con unas pequeñas pausas en el vídeo y nada más. Voy a repetir lo que he hecho, por si acaso algún concepto no os ha quedado claro o lo he dicho muy deprisa. Hemos comenzado haciendo un eje vertical, un eje vertical que va desde aquí hasta aquí, porque esto que he puesto yo aquí después es el pelo, que lo he puesto yo después a mayores. Este eje vertical tiene una altura de 3,5 módulos. El módulo es una medida arbitraria, que cada uno decide lo que mide. Me mide tantos centímetros, me mide este trozo, da igual. Esa medida, ese trozo que vosotros cojáis, es el que vais a repetir 3,5 veces a lo largo de ese eje vertical. En la cara, ese módulo coincide en medida con lo que mida o con la medida que vayáis a poner de la frente, perdón, de las cejas a la raíz del pelo. Y eso lo vamos a poner 3,5 veces a lo largo de este eje vertical. La primera vez nos va a dar la base de la nariz. La segunda vez nos va a dar la línea de las cejas. La tercera vez nos va a dar la raíz del pelo y como hemos dicho que son 3,5, el medio que queda nos va a dar lo que va a ser el resto de la cabeza.
Bien, con eso tenemos un montón de información, porque ya sabemos dónde vamos a colocar la barbilla, dónde vamos a colocar la base de la nariz, dónde vamos a colocar las cejas y dónde vamos a colocar la raíz del pelo. Como líneas horizontales nos falta colocar los ojos y la boca. Lo primero que vamos a hacer es colocar los ojos. Los ojos los vamos a colocar en la mitad exacta de todo este trozo. De todo este trozo. De todo el eje. Ojito con esto, que generalmente el error que se comete es que se coloca en la mitad de la bola. Pero no, tiene que ser en la mitad de todo. Bien. Antes de hacer los ojos, disculpadme, hice una circunferencia que tiene como radio esta medida, desde las cejas al final. Esta circunferencia la marqué por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí y llegaba hasta aquí. Por aquí, por aquí. Bien. El diámetro de esta circunferencia lo he trasladado aquí al lateral, esta misma altura, y lo he dividido en 6 partes, porque al trasladar el final del punto 1 y el final del punto 5 a los puntos a los que me roza la circunferencia, hallaba esos puntos para poder hacer estas curvitas que me ayudaban a ahuevar un poco más la cabeza y a estrechar esta parte de las sienes. ¿Vale? Bien. Además, el final de la circunferencia me daba dónde iba a posar yo mi boca. Y yo mi boca la he posado aquí, coincidiendo con el final de la circunferencia. Desde donde yo poso la boca a la punta de la nariz, he dividido en 3 partes iguales. En la primera parte he puesto el corazón de la boca, en el segundo el rictus y en el final he posado la boca y ya estaba posada. ¿Vale? Bien. Los ojos hemos dicho que iban en la mitad de todo. Y los ojos van en la mitad de todo y su medida es 1/5. Es decir, aquí me cabrían 5 ojos a lo largo de este recorrido de mi circunferencia. Me cabrían 5 ojos. Yo coloco un ojo, otro ojo, separados entre sí, el equivalente a la medida de un ojo. Bien. Al hacer el ojo, lo que hago yo es... Esto sería lo que me ocuparía todo el globo ocular, ¿vale? Que es como una pelota de ping-pong. Bien, lo que es el iris, que es lo que cada persona tenemos de un color diferente, eso es más o menos la mitad de lo que sería todo el globo ocular. Entonces yo hago el iris mirando de frente, con la pupila, marco el lacrimal y desde ese lacrimal hacia abajo es lo que me va a dar la anchura de la nariz. Y desde el interior del iris hacia abajo es lo que me va a dar la anchura de la boca. Luego coloco las orejas. Las orejas lo que hago es, este eje de las cejas le inclino un poquitico y este eje de la nariz le dejo prácticamente recto, pero le puedo curvar un poquitico así para arriba. Y en este trocito, contenido dentro de lo que es la circunferencia original, para que no nos quede muy orejón, aquí coloco las orejas. ¿Vale? Cómo hacer cejas, cómo hacer ojos, cómo hacer orejas, narices y bocas, os lo voy a poner en vídeos independientes, para que lo tengáis todo. Lógicamente esto es un terreno inagotable, porque después tendríamos que aprender a hacer la cabeza de perfil, la cabeza mirando para arriba, para abajo, para la derecha, para la izquierda, los ojos mirando, los ojos con expresión, las bocas con expresión. El cuerpo humano es una fuente inagotable de dudas y de aprendizajes posibles. Yo lo que os invito es a que practiquéis y os divirtáis con el proceso y os dejéis llevar por vuestra curiosidad. Pues con esto espero que os haya quedado clarito, lo practiquéis, disfrutéis, os divirtáis. Hasta la próxima.